Hola y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de El Camino Marcial, el podcast. Gracias por siempre darse la vuelta y visitar nuestro canal. Acuérdese que siempre puede suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todas las personas que crea que le interese este material. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se necesita para hacer un curso internacional de instructor ITF, en este caso ITF, para aquellas personas que lo han pensado muchas veces, que no se atreven a aventurarse a hacer este curso, que no entienden, que no tienen las herramientas, que no tienen la información, por alguna razón nadie le ha dicho o sabe cómo poder hacer un evento tan importante en el mundo del ITF. Pues vamos a compartir y a repasar un poquito lo que deberíamos hacer. Todo esto va a depender de muchos factores que hablaremos ahora más adelante, pero quiero aclararle la duda que tenga y en un futuro pues podrá, pueda hacer un curso internacional de instructores. Así que, sin más preámbulos, nos fuimos. Pues lo que primero tenemos que tener en mente para hacer un curso internacional de instructores es que eh, hay unos requisitos, todas las federaciones pueden tener unos requisitos distintos, claro está, pero básicamente lo primero que tienes que tener es eh, estudiantes. Tienes que tener miembros, tienes que tener, sean muchos, sean pocos, tienes que tener una cantidad mínima de estudiantes para poder cubrir los gastos que conlleva hacer este curso. Hay organizaciones que cobran más y maestros que cobran más unos que otros por dar el curso, pero siempre se va dinero y el dinero pues se sufraga con las cuotas, con la inscripción que se recoge de los alumnos. Eh, Inclusive hay países que hacen unos precios especiales, lo cobran bien bajo y he conocido hasta países que lo dan hasta de gratis, como es el caso cuando hacen las misiones en países africanos. Pero aún así hay unos costos que hay que recurrir y, pues dependiendo del costo que usted vaya a tener en su país para ese curso, pues necesitará gente que los pague. Bien, ok. Partiendo de la premisa de que, de que estamos en un país X que tiene que pagarlo todo, pues como dije, tienes que tener estudiantes y para pagar esas inscripciones. Ahora, digamos que este curso lo va a dar un solo maestro, que es la manera más económica de poder auspiciar un seminario de esto, porque sabemos que estos seminarios pueden dar los dos maestros o dos grandes maestros o tres o cuatro o cinco, etcétera. Pero vámonos básico con un solo maestro que vaya a dar este curso, pues tenemos que tener lo que es el pasaje de avión, el pasaje aéreo. Eh, Eso sería uno de los gastos principales. Luego de los gastos, estos son los gastos del maestro. Los gastos, todos los gastos del maestro, pues sería el aéreo, sería el hotel, las comidas, la transportación. Ok, tenemos esas cuatro gastos primero, donde depende del país que lo esté dando y de dónde venga el maestro, pues sabemos que eso va a variar. Pero esos son los primeros cuatro gastos que son relacionados con el maestro. Luego tenemos los gastos locales, que son el lugar donde va a hacerse dicho seminario y, y luego de eso va a tener los gastos luego del seminario, entiéndase
si van a pedir los certificados internacionales de instructores luego. Hay personas que lo hacen de antemano, se los entregan al mismo seminario. Hay gente que lo hace después, paga el seminario primero y paga el certificado de instructor luego, si fuera el caso. Eh, y pues básicamente eso sería todo. Ahora, vamos a hacer unas numeración. Yo voy a hacer aquí una numeración en mi calculadora por acá, que aunque ustedes no estén viendo, lo estoy haciendo por acá. Digamos que usted le sale $800 y di vuelta, por darle un número. $800 y di vuelta puede ser 1.000 pesos, puede ser $500, $1.000, $500. Bueno, vamos a bajarlo un poquito, vamos a ponerlo a $700. $700 de viaje de ida y vuelta. Ok. Lo otro sería, eh, digamos que el curso lo van a dar en 3 días, pues el maestro mínimo está 4 o 5 días. Vamos a ponerlo por 5 días y digamos que la noche está $160, por decirle un número. Puede ser más, puede ser menos. Eh, tenemos $700 más 160 por 5. Estamos hablando de $800. Así que sumamos 700 más $800. Y eso nos da un total de $1.500. Luego de eso, digamos que pues las comidas que vaya a gastar con el maestro, las comidas, si lo va a llevar a pasear por algún lado. eh, no sé, digamos $1.000 más, pues ya sabemos que son más $1.000, son $2.500 más lo que vayamos en transportación. Digamos que rento un carro, rento una limusina para llevarlo y traerlo. Ah, por 3, 4 días, no sé, podría ser, digamos, $600. 2.500 más $600, por darle un número. Estamos hablando de $3.100. $3.100. Eh, luego de eso, el fee o la cuota que cobre este maestro por dar dicho curso, eh, digamos, wow, no sé, $2.000, más $2.000 que nos cobra este maestro, por decirle un número. Estamos hablando de $5.100 al momento. Y como dije, estos son unos números más o menos. Todo va a depender de muchas cosas, pero tenemos más de $5.000 en lo que es la preparación de este curso. 5.000 con $10 este curso. Así que estamos hablando de que, perdón, nos falta bien importante. ¿Cuánto nos va a cobrar el venue, el local, por esos 3 días? Eh, digamos, $3.000 me cobra el local. $8.000 $8.100. Tengo ahí $8.100 en lo que es el costo de este curso. Eh, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. Así que diríamos que ronda entre los 6.000 y $10.000 hacer un curso con una persona, con una persona. Eh, ahora, de apuntarlo por aquí, que no se me olvide, de estos 8.000 con $100, vamos a poner esto en cuota. Así que 8.000 con 100.
dividido entre el número mínimo 50, da que son $162. $162 a 50 personas, a 50 cinturones negros, pues ya sabe que tiene que tener 50 participantes en este curso internacional de inductores, pagando 162 para tener los 8.100. 8.100. Así que vamos a decir, a ponerlo por aquí, 50 estudiantes por 162 cada uno. 162 por 50 da 8.100. Ahí estamos. Ahí está la matemática completa. Bien. Y esto es sin ninguna ganancia, sin ninguna ganancia. Así que digamos que el organizador se fuera a ganar el organizador, los instructores, 2.000, $3.000 entre todos. Pues estamos hablando de 11.100. Así que 11.100, porque claro, los que trabajan deben de ganar. No, no, todo este esfuerzo es muy grande y muchas veces ponen dinero de su bolsillo que luego quieren recuperar, y no quedar en pérdidas y pues tener una ganancia por todo el trabajo hecho. Es justo. Así que 11.100. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente. 11.100 dividido entre los 50. Estamos hablando, vamos a ver, 11.000 con 100 dividido entre 50 estudiantes. Estamos hablando que ahora sube a un 222 dólares. Por 50 sería 222 cada, cada uno. 222 cada uno. ¿Qué pasa? Muchos de estos países nos dan este precio especial para poder meter más personas en los cursos. Y pues nos bajan los precios a $200, a $150, dependiendo. Bueno, hay muchas organizaciones que ayudan a países que la economía no está muy buena y nos bajan los precios. Usualmente un curso de estos sale en $300, pero, pero muchos países pues hacen estos precios. Así que estamos hablando que mientras más personas usted pueda involucrar en este seminario, quizás pueda hasta bajar los precios más, porque digamos que en esos 11.000 dólares, 11.000 con 100, a 50 estudiantes son 222. Pero si yo pongo nuevamente 11.000 con 100 dividido vamos otra vez, 11.000 con 100 dividido entre 80 en vez de 50, en vez de 222, cada estudiante sería 138,75 centavos por cada estudiante. Y así pues saldría mucho mejor todo el mundo y da para pagar y para las ganancias y todo lo demás. Y llegarían 80 estudiantes a 138,75, darían los 11.000 con 100 dólares. Y pues básicamente, pues eso es lo que monetariamente se necesita. Ahora, el dinero no es lo único, hay que tener una logística, hay que tener una organización. Usted va a necesitar, aparte del local para hacer este seminario, usted va a necesitar gente que lo ayude. Usted va a necesitar, porque usualmente el host, el anfitrión, va a estar encargado de estar con el maestro para arriba y para abajo todo el tiempo, buscándolo, llevándolo al hotel, al aeropuerto, a comer, en reuniones, a turistear. Y mientras todo eso pasa
con este seminarista, usted va a necesitar unas personas que van a estar poniendo al día el lugar, el local donde se va a hacer el seminario, que si poniendo banners, banderas, etcétera, haciendo llamadas, haciendo reservaciones, atendiendo a los alumnos cuando van llegando, haciéndole la registración, verificando que todo esté al día, que eh, el listado de participantes, verificando un montón de cosas, las delegaciones que vengan de afuera de ese seminario, quién va a estar pendiente, a quién llega a dónde, a quién se va a estar comunicando con esos maestros que vengan de afuera, con esos alumnos, con esas delegaciones, dónde se van a estar hospedando, eh, sin número de cosas. Así que va a necesitar varias personas para que le ayuden en eso. Y que es bien importante, es sumamente importante porque así entonces el organizador pues estaría concentrado con el seminarista, con el maestro o gran maestro que estaría dando ese seminario, mientras los otros asistentes harían el otro trabajo organizativo del evento como tal. Luego, una vez empieza el evento, pues importante, ya eso se encarga más el seminarista o la federación, eh, tener el programa, el itinerario de a qué hora va corriendo qué, cuándo son los breaks, los recesos, cuándo comenzamos, cuándo terminamos, ese tipo de cosas. Pero básicamente es eso. Usted necesita tener el dinero, necesita tener estudiantes para poder sufragar esos costos que va a tener. Un equipo de trabajo que le ayude a hacer las cosas, pues usted no es omnipresente, no puede estar en todos lados al mismo tiempo haciéndolo todo. Y que las personas de afuera se lleven una buena impresión de su país, de su persona, su organización y del evento, así para que tengan unos buenos recuerdos y si en algún momento tengan que regresar, pues puedan regresar sin ningún problema porque la pasaron bien. Así que básicamente eso, si alguno tiene alguna pregunta más, me la puede dejar ahí en la caja de comentarios para ver cómo se la contestamos. Si tuviera alguna duda de algo que no tocamos o algo que se nos haya quedado, me deja saber. Esto es específicamente para los cursos internacionales de instructores que hace la ITF o los llamados IIC en inglés, abreviados, International Instructor Course, que son estos cursos que cualifican y califican a los instructores internacionales de la Federación Internacional de Taekwondo. Así que creo, creo que básicamente eso. Eh, Siempre es importante tomar unas buenas fotos para recuerdo, la foto grupal, la foto de las clases. Hay algunos seminarios que dejan grabar, otros no dejan grabar. Yo soy de los que personalmente pienso que si usted pagó por el curso, deberían dejarlo grabar para su beneficio propio, ya que pagó, viaja, y básicamente, si viajó, máximamente si viajó, si pagó miles de dólares para tomar esta información, no todo se va a quedar ahí. Después, cuando llega 2 semanas después, cuando llega a su casa del seminario, no se recuerda porque fueron tantos detalles y entonces, pues el dinero invertido no, se fue, se perdió. Así que yo puedo entender cuando los maestros no quieren que graben porque lo usen para, para otras cosas, pero si es para su beneficio del practicante, pues entiendo que deberían dejarlo, porque para eso uno va para traer la información y no todo se puede quedar acá. Eh, y aparte de que si algún estudiante hace unos videoclips y comparte eso por las redes, pues eso da promociones gratis de lo que se da y nadie puede aprender por un video, por más aunque pongan nadie pone el video completo, pero aunque pongan el video completo, nadie se va a poder certificar por un video, tiene que estar allí presente y tomar el curso y nadie va a poder ser proficiente o un video no te corrige, ¿verdad? No te mira, nunca nada va a reemplazar que estando presente así que no entiendo no creo que grabar el video sea un obstáculo a, a poder hacer que la gente deje de ir a los cursos porque lo vean por video. Nada, nada quita el estar presente en un seminario presencialmente, valga la redundancia, ¿sí? Así que
¿ves? Ahí lo tienen. Espero que le haya dado un poquito de información en cómo se hace o qué es lo que se necesita para hacer un curso internacional de instructores. Sé que posiblemente se me habrán quedado detalles, pero me pueden dejar ahí. Seguimos la conversación en los comentarios en un próximo video. Así que no olvide de escribir, comentar y siempre compartir estos vídeos para que llegue a todo el mundo, a toda la comunidad marcial que los necesite, para poder seguir haciendo estos videos con ustedes y seguir expandiendo esta comunidad marcial tan bonita que tenemos. Así que Yahuel Castillo desde Puerto Rico, del Camino Marcial, el podcast, en el canal de ICANN PR. Nos vemos en la próxima. Taekwondo.